bendiga, Dios le guarde. Es el hermano Peter Pérez. Y la hermana Mariana Marcano. Amén. Así vamos para Ageo capítulo 1, versículo 2, 3, 4, seguimos hasta el 8 y después brincamos al 14. El tema que vamos a estar hablando es descuidos costosos. La idea principal: los bienes materiales no satisfacen las necesidades del alma y sin la bendición de Dios producirán aflicción. Cuando yo estuve estudiando, o sea, cuando estuve dándole una lectura a esta idea principal, me acordé de una conversación que tuve con un joven hace un tiempito atrás, y estábamos hablando sobre la bendición de Dios, de lo que cómo Dios trabajó en el corazón de nosotros. Viendo así que le estoy explicando, ¿verdad? Me acordé ahora, eso fue en el trabajo, le estoy explicando a este joven, le estoy diciéndole de cómo Dios preparó el corazón para que nosotros tengamos necesidad de Él. Cuando Dios crea el ser humano, Dios lo creó, vamos a poner así, Dios creó un hoyo en nuestro corazón, que en ese hoyo solo se llena con su presencia. En ese tiempo, ¿verdad? Yo le estoy hablando, le estoy explicándole. Muchos de nosotros, mientras vamos creciendo, vamos adquiriendo una identidad, buscando de cómo llenar ese hoyo, ese profundo que está ahí en nuestro corazón. Muchas personas creen que lo pueden llenarlo con un carro. Muchas personas creen que lo pueden llenarlo con una casa grande, con un buen trabajo. Inclusive me fui más profundo con este joven, le digo, muchas personas caen en un engaño que creemos que ese hoyo o ese espacio, podemos decir así, podemos llenarlo o lo llenamos con una esposa, con unos hijos. Por eso es que vemos jóvenes que caen en una trampa de la vida, que se casan antes de tiempo, creyendo que ese espacio se va a llenar con una mujer, o se va a llenar con un hombre, o se va a llenar cuando tenga hijos. Por eso es que tú ves personas hoy en día sufriendo y pasando grandes calamidades, porque en un momento dado cayeron en este engaño, diciendo, ese espacio lo puedo llenarlo con cualquier otra cosa, lo puedo llenarlo con cualquier objeto, lo puedo llenar con cualquier persona. Pero Dios en su soberanía, Dios en su grandeza, Mariela, Dios creó ese espacio donde único se puede llenar es con Dios. No hay nada más que pueda llenar ese espacio. No hay hijo, escucha bien, no hay esposo, no hay esposa, no hay nadie, solo ese espacio Dios lo creó para Él. Dios es tan soberano que Él crea el mundo. Él no cabe en el mundo, pero cabe en nuestros corazones. Y cuando este joven yo le explico así, él se queda mirando de Peter, en verdad. Y yo, sí, porque muchas veces vivimos en un afán, en un afán de que me quiero casar, de que quiero tener mi familia, porque tenemos la necesidad de llenar ese espacio. Pero el problema es que cuando llegamos o tomamos ciertas decisiones, nos damos de cuenta que ese espacio sigue ahí. Hay muchas personas que hoy en día se están conectando, hay muchas personas que hoy en día nos están viendo y nos van a ver, que a lo mejor se preguntan, mi esposo no puede llenar ese espacio, mis hijos no lo llenan, hay un espacio profundo que necesita algo, hay algo dentro de mí que está gimiendo, pero hoy Dios te trae aquí. Hoy Dios te trae a esta transmisión, hoy Dios te trae a este programa o a este estudio diciéndote que este único espacio se puede llenar con Dios. Por eso es que la idea principal dice, los bienes materiales no satisfacen la necesidad del alma. Solo el alma se puede satisfacer con Dios. Lo más increíble de esto también es que en el área que somos engañados es que nos sentimos bien cuando adquirimos lo que deseamos, los deseos de nuestro corazón. Entonces sentimos una felicidad y una alegría que es momentánea, ¿verdad? Porque tal vez abrimos el closet y lo vemos lleno de ropa y decimos, wow, qué lindo se ve mi closet. O tal vez abrimos la cartera y tenemos un montón de dinero, un montón de tarjetas y decimos, wow, qué mucho dinero tengo. Pero luego de que eso pasa, ¿qué queda? ¿Qué queda? Todo lo que está en esta tierra es pasajero, es momentáneo. Por eso es tan importante ese lugar que Dios creó en tu corazón que solo le pertenece a Él. Porque lo podemos tratar de llenar, como dijo mi hermano Peter, con un montón de cosas. Y en el momento tal vez nos sentimos bien contentos. ¿Y luego qué? No queda nada. Se fue la felicidad, se fue el gozo. Amén. Y así mismo que por eso es que vemos personas, ¿verdad? Cansadas de la vida, agobiadas, matrimonios
matrimonios jóvenes, matrimonios que no se aman. ¿Sabes por qué? Porque en un momento dado cayeron en la trampa de la vida, cayeron en la trampa del desespero, cayeron en la trampa donde el diablo le programó que ese espacio lo puede llenar con cualquier otra cosa. Inclusive, por eso es que vemos personas idolatrando, vemos personas adorando otras cosas. Mira, mi hermano, idolatrar no es tan solo adorar una imagen, idolatrar es adorar aquella otra cosa que reemplaza a Dios. Y así vemos muchas personas caemos en la trampa que queremos llenar el espacio en el trabajo, queremos llenar el espacio en diferentes lugares, con diferentes cosas, pero hoy te dejo claro que el único espacio, ese espacio que queda en nuestro corazón, ese espacio que Dios creó, amigo, hermana, joven que me está escuchando, dama, caballero, todo tipo de público que me está escuchando por ahí, ese único espacio lo llena Cristo. Quiero hablar un poquito de la historia, ¿verdad? Para poder entender por qué Dios tuvo que enviar al profeta Ageo. Año 586 antes de Cristo. Dice que Jerusalén entró en una guerra y perdió. Jerusalén fue quebrantada. Jerusalén pasó un momento muy difícil donde el templo fue sacudido, el templo fue destruido. Jerusalén entró en un tiempo, ¿verdad?, donde que era de sufrimiento, de calamidad. Cuando hablamos del templo, quiero que tú aguantes esto ahí, por favor. El templo significa la presencia de Dios. O sea, que cuando Israel o Judea o los judíos entraron en guerra, los enemigos destruyeron el templo. En el año 587, vemos que un año después, el rey de Persia, Ciro, da una orden. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo amonestó. Lo podemos conseguirlo en Esdras capítulo 1, del 1 al 4. Dice que en el primer año de rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho el rey de Sirio, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿en dónde? En Judea. O sea, vemos como Dios trabaja, amén, que su casa fue destruida por los babilónicos, pero ahora vemos los sirios, que Dios amonesta al rey de Siria y le dice: ok, yo quiero que tú entres, que tú te levantes, que tú hagas algo por mí. Yo te he entregado toda la tierra, ahora yo quiero que tú te muevas a mi favor. O sea, en pocas palabras, Dios usa el que tenga que usar. Amen. Repita conmigo: Dios usa al que tenga que usar. Y cuando Dios recoge a este hombre, que para muchos considerado perverso, Dios lo levanta en un tiempo donde dice: yo quiero que tú me empieces a reconstruir. Después de 700 años, escucha bien, después de 700 años, ahí donde Dios despertó y dijo: ok, de cautiverio, muchos se habían aclimatado, muchos se habían olvidado, muchos se habían desenfocado de lo que Dios había hablado a través de los diferentes profetas. Porque Dios habló de una caída, Dios habló de un castigo, pero también hablaba de una redención del pueblo judío. Y Dios trae esto en ese tiempo, amonesta al rey de Ciro. El rey de Ciro da una ley: quiero construir casa a Jehová después de 700 años, para que se cumpliese la palabra por Jeremías 25, versículo 11, y dio un decreto. Ese decreto lo recibe ¿quiénes? Zorobabel, gobernador, y Yeshua, que es un sumo sacerdote. Ellos lo que hicieron fue que se reunieron, haciendo la historia para que me puedan entender. Ellos se reunieron y fueron un grupo de aproximadamente 50,000 judíos a construir el templo. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Dios amonesta, el rey da un decreto y el rey, para que me puedan entender, el rey dice: ¿quiénes están dispuestos a ir a construir casa en Jerusalén? Levante la mano. Y simple, 50,000
personas levantaron la mano. Queremos ir a Jerusalén a edificar templo. La pregunta sería, ¿cuál era el propósito? Ir a Jerusalén a edificar el templo. La pregunta es, ¿cuál era la asignación? Ir para Jerusalén a edificar el templo. Llegaron a Jerusalén, llegaron a Judea, comenzaron a trabajar. Y lo más simple es comenzar a trabajar. Todo el mundo agarró la pala, todo el mundo agarró el pico, todo el mundo comenzó a trabajar. Y eso es bien. Eso me trae en cuenta que así mismo muchas veces somos nosotros. Empezamos por lo más simple, comenzar a trabajar. Cuando ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a construir, dice que se activaron nuevamente las actividades, los sacrificios y los cultos. Porque ellos comenzaron a trabajar, Mariela, ellos comenzaron a trabajar en lo que Dios le había puesto. Ellos conocían el propósito. Ellos conocían que ellos fueron a construir casa a Dios. Ellos fueron a recuperar la presencia de Dios que se había perdido en aquellos tiempos. O sea, ellos tenían en mente que los que llegaron allí no iban a jugar. Ellos llegaron a Judea a reconstruir, a trabajar, a esforzarse y a recuperar lo que se había perdido. O sea, la gloria de Israel o la gloria de Judea que se había perdido, ellos fueron a aquel lugar a reconstruir el templo. Pero ¿qué pasó después? Dice que se acostumbraron. Dice la historia que comenzaron a desenfocarse. Y ahí es donde comienzan los problemas. Cuando ellos llegaron allí, llegaron y comenzaron a trabajar porque tenían pasión, tenían dedicación y tenían entusiasmo. Así muchas veces, muchos de nosotros jóvenes, cuando comenzamos a trabajar en algo, comenzamos con pasión, comenzamos con dedicación y comenzamos con mucho entusiasmo. No tan solo los jóvenes, también los adultos. Comenzamos en cualquier proyecto. Comenzamos con ¿qué? Primero, pasión. Segundo, dedicación. Tercero, entusiasmo. Después de varios meses, dice la historia, de prueba y oposición, olvidaron su propósito y sus prioridades. Entonces la obra se hizo más lenta y finalmente se detuvo. La pregunta es que quiero hacerle, ¿verdad? Para comenzar, antes de traer a Geo a la historia, es ¿qué proyecto o qué asignación tú te has puesto o no hemos puesto en nuestra vida que poco a poco nos hemos desenfocado? Descuidos costosos es el tema. ¿Qué cosas nosotros nos hemos propuesto en nuestra vida o qué cosas nosotros nos hemos propuesto en nuestro corazón que hoy en día ya no lo hacemos? Es simple. Cuando Dios nos da una palabra profética, comencemos por eso. Cuando Dios nos da una palabra profética y nos dice que nos va a salvar a los padres, primeramente por los padres, que nos va a salvar a nuestros hijos, ese hijo rebelde, ese hijo que no quiere ir para la iglesia, ese hijo que no le sirve a Dios, ese hijo posiblemente drogadicto, alcohólico, y Dios nos dice que lo va a salvar. ¿Sabes que cuando nosotros recibimos la palabra hay una emoción que se manifiesta dentro de nosotros, que nosotros comenzamos a trabajar la palabra que Dios nos depositó, Mariela? Esa palabra que Dios puso en nuestro corazón, nosotros comenzamos. ¿Y sabes lo que comenzamos a hacer? Primer día ayunamos, segundo día vigilamos, tercer día ayunamos y comenzamos a hacer un culto y una unción en nuestra casa tremenda. Pero ¿qué pasa en la vida cuando no vemos el cambio en nuestro esposo, no vemos el cambio en nuestra esposa, no vemos el cambio en nuestros hijos? Seguiremos con el mismo entusiasmo, pasión, dedicación y entusiasmo. ¿Qué pasa? Que cuando Dios dice que nos va a sanar y ya ve un año y no vemos nada de lo que Dios habló. Pasión, dedicación, entusiasmo. O sea, que ellos llegaron al momento de llegar al lugar y me imagino que ellos le decían al otro, no me hable porque yo vine a trabajar. Estoy enfocado, no me hable porque me vas a entretener.
Yo vine a construirle casa a Dios. Yo vine a construir, yo quiero trabajar. Así mismo, muchas veces nosotros, la pregunta es, ¿en qué estado estamos ahora mismo? Le doy gloria al Señor, porque aunque no sea la voluntad de Dios, Dios permite muchas cosas que inexplicables a nuestras vidas. O sea, es algo que tenemos que cuidar. Primeramente la pasión, la dedicación y el entusiasmo. Porque cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos fueron con una visión y metas. Ellos fueron a construir, ellos no fueron a perder el tiempo. Pero ¿qué sucede? Que en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las posiciones, comenzaron a caer poco a poco. Comenzaron a desenfocarse. ¿Y sabes qué es lo que aconteció? Que ahí fue antes de lo que Dios enviara al profeta Ageo. Ellos se olvidaron de las cosas de Dios y comenzaron a construir casas para ellos mismos. Ya ellos se desenfocaron del principio. Y hay algo que en la historia, en el Nuevo Testamento, me da un relato que quiero compararlo, quiero romper una ley aquí y quiero compararlo, porque eso nos pasa muchas veces. Dice en la Biblia que un hombre caminó por encima de las aguas, pero en el momento que se desenfocó de Jesús, dice que comenzó a hundirse. Aleluya. Y así mismo muchas veces nosotros, algo acontece cuando nosotros nos desenfocamos. Algo acontece cuando nosotros sacamos a Jesús de nuestra vida. Algo acontece, comenzamos a dar vueltas en el mismo lugar y comenzamos ¿qué? A hundirse. Y hoy Dios te dice amigo, hoy Dios te dice hermana, hoy Dios te dice compañero de milicia, pastor, maestro, profeta, aquella persona que tiene alcance este video. Hoy Dios te dice, no te desenfoques. Yes. Que esta situación que estamos pasando no nos puede desenfocar de lo que Dios ha puesto en nosotros. Esa palabra tenemos que seguir trabajándola. Ellos llegaron a ese lugar, Mariela, a reconstruir el templo, pero las circunstancias, los problemas, los bochinches, los comentarios, lo desenfocaron. ¿Cuántas personas negativas a lo mejor se levantaron en el camino a decirle, ustedes van a comenzar, vamos, Nehemías? Dice que en el momento que Nehemías comenzó a construir el templo, lo primero que se levantaron fue Sanballat y Tobías a hacer comentarios. Ellos no fueron con espada, no. Ellos fueron a hacer comentarios y comenzaron a desalientarlos por los comentarios, a decirle, ustedes no van a poder, ¿qué van a hacer estos pobres judíos? Irán a edificar las murallas. Y dice que llegó hasta un punto que ellos fijaron en el trabajo que tenían y comenzaron a desganarse. Y esto es una de las cosas que comienza. Dice que cuando comenzaron a desenfocarse del propósito, hay algo que acontece. Uno de los problemas es el desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es el deseo de no tener que no poder hacer nada. No siento como que tengo la fuerza, no tengo la voluntad para hacer algo que quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Ahí donde viene, cuando uno, y ese es uno, voy a tocar el 2. El 2 entra el conformismo. El conformismo es una actitud de una persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia. En pocas palabras, nos aclimatamos a las circunstancias. Como dice uno, si te ponen boca abajo, te quedas boca abajo. Si te ponen de lado, te quedas de lado. Estás conforme cualquiera que sea tu situación. Y así mismo somos como los camaleones. ¿Qué pasa? Que el camaleón, si lo pone en una pared roja, se vuelve rojo. Si lo pone en una pared azul, se vuelve azul. Y así mismo somos nosotros en medio de las circunstancias. Cuando nos desenfocamos, viene el desánimo, que es la falta de ánimo. Nadie quiere levantarse, nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque ya te desenfocaste. Entonces, en pocas palabras, si el desánimo está tocando a tu puerta, este es el momento de hacerte un test. O sea, chequearte por dentro y decir, párate, ¿en qué yo me he desenfocado? Lo más increíble de esta situación, cuando llega el desánimo, cuando nos desenfocamos, cuando comenzamos a hundirnos, es que tenemos la desfachatez o el atrevimiento de que cuando nos preguntan cómo estamos, decimos, como Dios quiere. Y también decimos, pues, usamos la frase tan común y tan que escuchamos tanto, pues si Dios permite las cosas es por algo.
Amén. Entonces, Dios lo que quiere es que tú llegues al propósito que Él estableció para ti. Dios lo que quiere es que cuando llegue el momento difícil, tú sigas caminando, aunque no tengas fuerza, aunque sientas que tienes unas pesas de 100 libras en tus pies, pero que sigas caminando. Entonces, no podemos decir estoy como Dios quiere, porque realmente Dios no te quiere en esa condición. Amén. O sea, mírate esto. Ahora podemos aplicar el versículo 1. El versículo 1 dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estamos hablando después de 15 años, o sea, Dios le habla al profeta Ageo y lo envía. 15 años, ahora Dios lo manda. ¿Por qué? Porque las circunstancias que estamos hablando, ellos se desenfocaron, ellos se desanimaron, ellos perdieron la pasión, ellos perdieron la dedicación y el entusiasmo les falta completamente. Ahora Dios, lo que habita en ellos es el desánimo y el conformismo. Ellos se desenfocaron y dejaron de construir para Dios, de buscar presencia, de buscar hacer servicio, hacer sacrificio. Se olvidaron completamente. Ahora están construyendo para ellos. Ahora Dios los confronta. Dios los confronta porque antes del levantamiento viene la confrontación, cosa que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen, mira, fulano robó, ay, no lo juzgue. Mira, mi hermano, si robó hay que juzgarlo. Claro. ¿Por qué? Porque somos justos. No se le puede aplaudir el pecado, lamentablemente. Lo que está mal y hay que arreglarlo. El problema no es caerse, hay que ser confrontado para ser levantado. Porque por eso fue que Jesucristo dijo, hay que cambiar la mentalidad, metanoia. O sea, en pocas palabras, ¿cómo cambiamos la mentalidad? Cuando nos retractamos. ¿Cómo nos retractamos? Dando de cuenta cuando algo está mal. Y hay muchas personas que no aceptan una corrección. Y hoy Dios te confronta. Chequéate, analízate. Si no hay presencia es porque falta algo. Eso es lo que pasa, que lo que ocurre es que a nadie le gusta la corrección. Nadie se puede sentar aquí y decirme, cuando me corrigen, cuando llegue el momento de corrección, cuando me señalan mis errores, lo que estoy haciendo mal, yo tengo una sonrisa de rabo a cabo, tengo una sonrisa de oreja a oreja, como decimos nosotros. No nos gusta, pero el sabio, el que conoce que es necesario, la recibe, la aplica y lo toma en consideración. Pero el necio escucha la palabra y, como decimos nosotros, le entra por aquí y le sale por acá. No recibe nada, todo lo desecha. ¿Por qué no? Porque yo estoy bien, porque así es que yo hago las cosas, porque así me enseñaron, porque así me ha resultado hasta ahora y hasta ahora estoy aquí. ¿Por qué te tengo que hacer caso a ti? ¿Por qué tengo que escucharte? Pero no, la corrección es necesaria, que llegue a nuestra vida, va a llegar. ¿Por qué? Porque obviamente no somos perfectos. Dios nos llama santos por su amor y por su misericordia y por su gracia. Pero no somos perfectos, vamos creciendo, vamos madurando de día en día hasta llegar al hombre perfecto, que es el hombre maduro. Amén. Sí. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, para que vea cuál era el propósito. ¿Se acuerda que le dije que lo aguantara? No lo suelte. ¿Por qué? Porque ahí donde está el problema. Estamos buscando el principio del problema. ¿Y cuál fue? El principio, se desenfocaron. La presencia de Dios no estaba allí. Y algo pasa cuando nosotros sacamos la presencia de Dios de nuestra vida. Algo pasa, algo acontece cuando nos desenfocamos de buscar la presencia de Dios. Ahora, me llama la atención, ¿verdad? Porque dice ahí que habla de las casas artesonadas. Y luego dice, y esta casa está desierta. Dios le está diciendo, ustedes están viviendo en esta casa. Artesonada significa lujoso, con mucha, bien pomposo, bien bello. Entonces estamos viviendo una mentira, porque entonces lo de afuera está bien lindo, pero lo de adentro está desierto. Mira lo que dice en la versión Telea. Dice, pero viven en lujosas casas mientras mi templo esté en ruina. Hello, no estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de ofrenda, estoy hablando del templo, del propósito de Dios. Por eso es que muchas personas hoy en día predican la palabra, pero están vacíos, porque dejaron de construir el templo de Dios. Esa era la condición. O sea, Dios le está diciéndole a ellos, ustedes se desenfocaron primero, se desenfocaron del propósito. Y mira lo que dice el 5, léeme el 5, por favor.
El 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mira lo que dice Dios. Ahora es que viene lo bueno. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Perdóname. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahí donde Dios lo dice a nosotros. Ok, estás viendo un problemita, hay un problema. Una pajita le cayó a la leche, hay un problema. Tú estás viendo que no mejora, tú estás viendo que no supera, tú estás viendo que no te levantas, tú estás viendo que estás haciendo mucha fuerza, estás peleando con tu fuerza. Primero, hay que entender que hay un problema. La pregunta sería, ¿cuál es el problema? Te desenfocaste. Parece sencillo, se escucha sencillo. Se escucha sencillo, pero te desenfocaste. Ese es el problema. Te desenfocaste. Y Dios te está diciendo, Dios no está diciendo ahora, tenemos que volver al principio. Por eso fue que le dijo, consulta cuál es el camino. O sea, párate, medita. En la otra versión dice, yo soy el Dios de Israel y quiero que pienses seriamente en lo que estás haciendo. Tus hijos no vienen a Cristo. Tu salud no se mejora. No eres próspero. No eres bendecido. Hay un problema. Y Dios te está diciendo, perdiste, te desenfocaste. Perdiste el origen. Perdiste el camino. O sea, tienes que volver nuevamente. Tienes que retractarte. Tienes que ubicarte. Para que tú veas cómo Dios comienza a bendecir a Israel, judíos. Tienes que volver de nuevamente al propósito. Y esa es muchas de las cosas que hoy en día nosotros damos vueltas. Mira, aquella mujer dice que gastó todo lo que tenía porque no había llegado al origen que podía resolver su problema, que era Jesús. Dice que las cosas le iban mal en peor. Le estoy hablando de la mujer de flujo de sangre. Así somos nosotros cuando nos desenfocamos de Dios. Comenzamos a buscar diferentes opciones. Nos refugiamos en la droga, se refugian en la droga, se refugian en el alcohol, se refugian en la brujería, en el ocultismo, en la magia blanca, magia negra. Se buscan recursos en todo lugar. Pero Dios te está diciendo yo te voy a resolverte el problema. Tú que estás en la casa, tú que estás aquí escuchándome, yo te voy a resolverte el problema. ¿Sabes cuál es el principio? Te desenfocaste. Párate en el camino. Medita en lo que estás haciendo. Ahora, mira lo que dice el número 6. Léeme el número 6, que ya estamos cerrando. El número 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, mira lo que dice la otra versión. Dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no son saciados. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se embriagan y siguen teniendo frío. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no le alcanza para nada. Luchamos, buscamos opciones y vemos que las cosas siguen igual. Hay un problema. Si todavía tú llevas 5 años en el evangelio y tú sigues fluyendo igual en la misma banca, en la misma circunstancia, en la misma condición, con la misma mentalidad, hay un problema. Como tú decías ahorita, ¿verdad? Nos tratamos de... nos encontramos en esta situación, vemos que todo está en contra de nosotros, entonces tratamos de buscar tantas soluciones, cuando la palabra de Dios es clara, es tan sencillo. Si tú vas a la palabra de Dios y la escudriñas y vas a la raíz de todo, entonces tú vas a entender dónde está la solución a lo que está ocurriendo. Mira lo que dice Jesús en Mateo. Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero entonces nosotros queremos cargar con lo que no nos toca, nosotros queremos resolver lo que no nos toca, entonces comenzamos a cargar cosas que no nos pertenecen y después nos encontramos en un laberinto donde no hay salida. Dice la palabra del Señor que busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a ser añadido. Entonces, si la solución está ahí, está a tu alcance, está tan fácil, búscame a mí primero y yo me encargo de todo lo demás. ¿Por qué nos complicamos tanto la existencia? Amén. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Cuando nos desenfocamos comenzamos a dar vuelta en círculo.
Simple. Cuando nos enfocamos, comenzamos a dar vueltas en el mismo lugar. Y ahí es donde vemos las cosas que Dios no hace nada. Por eso es que Él dice, sus ganancias lo están poniendo ¿en qué? En sacos rotos. O sea, lo que están comiendo no te sacias. ¿Por qué? Porque estás perdiendo. O sea, estás depositando todo en vano. Tu trabajo es en vano. ¿Por qué? Porque te desenfocaste. Ese es el problema hoy en día en muchos de nosotros, que no vemos la gloria de Dios, que no vemos las bendiciones de Dios, porque estamos dando vuelta ¿dónde? En círculo. Perdimos el propósito, desenfocamos, comenzamos a dar vuelta en círculo y viene el desgaste y el cansancio. Ay, ya no quiero ir para la iglesia. Ay, ya no aguanto a las personas. Ay, que si los hipócritas. Ay, que si los bochincheros. Ay, que si aquello, que si esto, que si lo otro. Buscamos cualquier pretexto para justificarnos. Y Dios te dice, el problema no está allá. El problema está que te desenfocaste del cielo, te desenfocaste de la eternidad, te desenfocaste del propósito por la cual Dios te llamó y te envió. Dice 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, Dios a través de este estudio, Dios está despertando un espíritu de Zorobabel. Dios está despertando gente que diga, es verdad. Mira lo que Dios le dice en el 8. Perdóname, el 8, léeme el 8. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En pocas palabras, subid al monte. Hoy Dios nos invita al monte. Hoy Dios le está hablándole a un Zorobabel, a una persona que se deje sentir y dirigir por el Espíritu y sea activado nuevamente y comenzar el trabajo que en un momento comenzó. Que comience de nuevo a predicar, que comience de nuevo a exhortar. Tu pastor, tu evangelista, tu ministro, tu hermano que dejaste de congregarte por ciertas condiciones, hoy Dios te está diciéndole, has buscado, has tratado, has hecho cualquier cosa y las cosas van de mal en peor. Simple, te desenfocaste. Pero hoy Dios te dice nuevamente en el versículo 8, subid al monte nuevamente y buscar madera. Hoy Dios está llamando a alguien. Hoy Dios está hablándole a alguien. Hoy Dios está ministrándole a alguien. No mañana, es hoy. Dios te está hablando y te está ministrando y dice, tú quieres ver un cambio en tu vida, tienes que subir al monte nuevamente, buscar madera y comenzar y terminar el trabajo que Dios te envió. El propósito del pueblo de Israel en aquel momento era construir la presencia de Dios que se había perdido. Si ve malicia, si ve demonios, si ve problemas en tu matrimonio, si estás viendo ciertas circunstancias que te ha remediado, que te ha meneado y te ha quebrantado, aleluya, y has buscado diferentes opciones, pastillas, doctores, psicólogos, y las cosas no han mejorado, te doy la solución a tu problema. Tienes que subir al monte nuevamente y buscar madera, porque Dios te quiere salvarte a ti y a tu casa.